Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, donde desentraumasamos los misterios, analizamos las tendencias y, por supuesto, nos metemos en el chisme jugoso que a todos nos encanta. Espero que tu copyright N teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en el tema que tenemos preparado hoy. Y váyanse preparando porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de, mejor dicho, vamos a teorizar, a especular y a analizar con lupa una posible reconciliación superíndice 3N que podrá estar a la vuelta de la esquina. Lo han leído bien. El título lo dice todo, Afra, Mert, reconciliación superíndice 3N a la vista, la verdad que no te imaginas. Y copyright me cuando digo que no se lo imaginan, es porque realmente, ya veru rene. Antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de las conjeturas, quiero recordarles como siempre que si son nuevos por AQ, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque AQ, la información superíndice 3N fresca y el chismecito de calidad nunca faltan. Además suscribirse es gratis y a nosotros nos ayuda un monto superíndice 3N a seguir creciendo y trayu copyright dándoles contenido que sabemos que les encanta. ¿Asu que copyright esperan? Suscríbanse. Ahora entremos en materia. Afra y Mert, esos nombres resuenan en el mundo del espectáculo, ¿verdad? Para quienes no es tu copyright N al tanto, Afra Sarau Parrafoğlu y Mert Ramazan Demir son dos talentosísimos actores turcos que nos enamoraron con su interpretación superíndice 3N en la serie Yaliu con diéresis Apkini, o Golden Boy, como la conocen en algunos pauses. Su química en pantalla era innegable y esa química, como suele suceder, se trasladó superíndice 3, o al menos eso creamos, fuera de ella. Se convirtieron en una de las parejas Moon S queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Pero como en toda buena telenovela, la historia de amor tuvo sus altibajos. Rumores de crisis, separaciones confirmadas, todo un drama que vivimos con el corazón superíndice 3N en la mano. Y ahora, justo cuando creamos que la pugina estaba pasada, empiezan a surgirse un más menos indicios, más menos os detalles que nos hacen pensar que una reconciliación superíndice 3N podrá ser posible. Primero, vamos a recapitular un poco. La ruptura entre Afra y Mert, aunque nunca se confirmó superíndice 3 oficialmente con un comunicado detallado, fue prácticamente un secreto a voces. Las redes sociales se llenaron de pistas, fuentes cercanas a la pareja filtraron información superíndice 3N y, lo más importante, las apariciones públicas juntos se volvieron cada vez más esporádicas. La teoría más extendida era que las agendas apretadas y la presión superíndice 3N medio, tica han hecho mella en la relación superíndice 3N. Se especulaba que la fama repentina y el torbellino de eventos y entrevistas habían dificultado que ambos pudieran mantener una vida normal y cultivar su relación superíndice 3N. También copyright N se hablaba de celos profesionales, aunque esto nunca se confirmó superíndice 3. Sin embargo, AQ es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas hemos visto un aumento significativo de, interacciones entre Afra y Mert. No se trata de declaraciones de amor públicas ni de fotos juntos en Instagram, sino de detalles mucho más sutiles que, para los que seguimos la pareja de cerca, resultan bastante reveladores. Y copyright estos detalles son tan sutiles que podrán pasar desapercibidos para el ojo inexperto, pero nosotros, los detectives del corazón superíndice 3N, no dejamos escapar nada. Por ejemplo, han empezado a seguirse mutuamente en cuentas secundarias de Instagram que antes no utilizaban para interactuar. Más menos os likes a fotos que parecen casuales, pero que analizadas con lupa, demuestran que hay una atención superíndice 3N mutua. Y no solo likes, también copyright N comentarios esporádicos, a veces simplemente un emoji, pero un emoji colocado tu copyright gicamente en una foto que claramente tiene un significado especial para ambos. Además, fuentes cercanas a la producción superíndice 3N de Yaliu con diéresis Apkini, han comentado que a pesar de la separación superíndice 3N, el ambiente en el set sigue siendo cordial e incluso, podríamos decir, amistoso. Y no me refiero a una simple cordialidad profesional, sino a algo más. Se dice que comparten miradas significativas, que bromean entre ellos y que en general, la tensión superíndice 3N que se esperaba después copyright S de la ruptura no es tan evidente como se podrá imaginar. Pero copyright es exactamente algo más.
Aquí es donde entramos en terreno pantanoso, en el reino de las especulaciones. Una teoría que ha cobrado fuerza en los últimos días es que Afra y Mert podrían haber decidido darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N, pero esta vez, mantenió copyright la lejos del ojo público. Una relación superíndice 3N Moon S discreta, Moon S privada, donde la presión superíndice 3N medio tica no juegue un papel tan importante. Se dice que han aprendido de sus errores y que han comprendido que la constante exposición superíndice 3N medio tica fue uno de los principales factores que contribuyeron a su ruptura. Esta teoría se basa en varios factores. En primer lugar, la serie Yali U con diéresis Apkini ha sido un U con diéresis copyright cito rotundo, y la química entre Afra y Mert es una de las claves de ese U con diéresis copyright cito. Los productores y directores de la serie son conscientes de esto, y es probable que hayan intentado mediar entre ambos para asegurar que el ambiente en el set siga siendo positivo. Incluso se rumorea que los productores les han ofrecido un espacio para que puedan hablar y resolver sus diferencias, lejos de la presión superíndice 3N del trabajo. En segundo lugar, tanto Afra como Mert son Ju superíndice 3Bs y talentosos, y tienen una larga carrera por delante. Es posible que hayan reflexionado sobre su relación superíndice 3N y hayan llegado a la conclusión superíndice 3N de que vale la pena intentarlo de nuevo, pero esta vez con Mood S madurez y cautela. Quizá se han dado cuenta de que el amor que sienten el uno por el otro es Mood S fuerte que cualquier obstáculo y que con el tiempo y la comprensión superíndice 3N, pueden superar cualquier dificultad. Y en tercer lugar, y quizá es lo Mood S importante, es que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Y la verdad es que a pesar de la separación superíndice 3N, muchos de nosotros seguimos creyendo que entre Afra y Mert hay algo especial, algo que va Mood S allá de la simple química en pantalla. Es esa chispa, esa conexión superíndice 3N genuina que se puede percibir a través copyright S de la pantalla y que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Pero, ojo, no todos son rosas. También copyright N hay que tener en cuenta que estas son solo teorías y especulaciones. No hay nada confirmado. Podría ser que todas estas interacciones sean simplemente producto de la casualidad, o que Afra y Mer simplemente hayan decidido mantener una relación superíndice 3N amistosa después copyright S de la ruptura. Después copyright S de todo han trabajado juntos durante mucho tiempo y es natural que quieran mantener una relación superíndice 3N cordial por el bien de la serie. Además hay que recordar que ambos son figuras públicas y están constantemente bajo el escrutinio de los medios. Cualquier pequeño más menos o gesto o comentario puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes, y es fácil caer en la trampa de las falsas esperanzas. Los medios de comunicación superíndice 3N están constantemente buscando la superíndice 3 noticia y a veces exageran o distorsionan la información superíndice 3N para generar Mood S interu copyright S. Por eso es importante tomarse todo esto con cautela y no sacar conclusiones precipitadas. Lo único que podemos hacer es observar, analizar y esperar a ver qué copyright sucede en el futuro. Debemos ser pacientes y dejar que Afra y Mert tomen sus propias decisiones, sin presionarlos ni juzgarlos. Pero, ¿y si realmente hay una reconciliación superíndice 3N en camino? ¿Qué copyright significará eso para los fans de la pareja? ¿Ceu superíndice 3 mo cambiará la dinámica de la serie, Yali U con diéresis Apkini? Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Los fans de la pareja están divididos, algunos están emocionados y esperan ansiosamente la confirmación superíndice 3N de la reconciliación superíndice 3N, mientras que otros son muy escépticos y prefieren no ilusionarse hasta que haya una confirmación superíndice 3N oficial. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a cualquier seu más menos cualquier pista que nos pueda confirmar o desmentir nuestras teorías. Y por supuesto los mantendremos informados de todo lo que vayamos descubriendo. Nos convertiremos en verdaderos espoas del corazón superíndice 3N, rastreando cada movimiento, analizando cada publicación superíndice 3N y descifrando cada mensaje oculto. Y hablando de descubrir cosas, quiero compartir con ustedes una última teoría que me parece particularmente interesante. Algunos fans han notado que tanto Afra como Mert han estado utilizando, en sus últimas publicaciones en redes sociales, emojis y frases que parecen hacer referencia a momentos especiales que vivieron juntos en el pasado. Por ejemplo, Afra ha estado utilizando con frecuencia el emoji de una estrella fugaz,
que según algunos fans, era el símbolo que utilizaban para comunicarse en secreto durante las primeras etapas de su relación superíndice 3N. Se dice que durante sus primeras citas, solían ver las estrellas juntos y que la estrella fugaz se convirtió superíndice 3 en un símbolo de su amor. Y Mert, por su parte, ha estado compartiendo frases de canciones que, según los mismos fans, eran significativas para ambos. Se especula que estas canciones eran la banda sonora de su relación superíndice 3N, y que les recordaban momentos especiales que compartieron. Podrá ser una simple coincidencia, por supuesto. Pero, ¿no es curioso que ambos hayan empezado a utilizar estos símbolos y frases al mismo tiempo, justo ahora que han surgido los rumores de reconciliación superíndice 3N? ¿Serú que estuvieron tratando de enviarse mensajes secretos el uno al otro, o serú que simplemente estuvieron recordando buenos tiempos? En fin, como ven, el mundo de Afra y Mert es un laberinto de teorías, especulaciones y rumores. Pero eso es precisamente lo que lo hace tan interesante. Y nosotros, como buenos detectives del corazón superíndice 3N, estamos aquí para desentrar más o menos todos sus misterios. Nos adentraremos en el mundo de las redes sociales, analizaremos cada entrevista y recopilaremos toda la información superíndice 3N posible para llegar al fondo de este enigma amoroso. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre Afra Sarau Párrafo Oilu y Mert Ramazan Demir, Beisu, donos en una serie de más menos ales, indicios y rumores que han surgido en las últimas semanas. Hemos analizado las teorías más populares, hemos sopesado los pros y los contras, y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que, aunque no hay nada confirmado, la posibilidad de una segunda oportunidad para esta pareja es real de lo que muchos creen. Hemos aprendido que la discreción superíndice 3N y la madurez podrán ser claves para que esta relación superíndice 3N tenga un futuro. Pero como siempre, la última palabra la tienen ellos. Solo el tiempo dirá si Afra y Mert deciden darle una nueva oportunidad a su amor. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a cualquier novedad. Y recuerden, lo importante es disfrutar del proceso y mantener la esperanza, pero sin caer en la obsesión superíndice 3N. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que se hayan entretenido con nuestras teorías y especulaciones. Recuerden que esto es solo un juego, y que lo importante es disfrutar del chisme con respeto y responsabilidad. No queremos que se conviertan en acosadores ni que invadan la privacidad de Afra y Mert. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Afra y Mert se reconciliaron? ¿O piensan que es solo un espejismo? Dejen sus comentarios abajo que los estaré copyright leyendo con mucho gusto. Y si tienen alguna teoría o información superíndice 3N adicional que quieran compartir, no duden en hacerlo. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y por supuesto se suscriban al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontrarán contenido interesante y entretenido. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto chismecitos y teorías sobre el mundo del espectáculo. Gracias por estar ahí, por su apoyo y por su buena onda. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 mi gente guapa. Y recuerden, el chisme es mejor cuando se comparte. Que tengan un día lleno de amor y felicidad. Y que viva el chisme.